noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Qué se cuentan por acá? Bueno. ¿Qué quieres que te diga? No sé, cada uno cuenta lo que puede, digo yo, ¿no? Aprendiendo a nadar, digamos, los nuevos oleajes. Muy bien. ¿Te surfeando o nadando? No, nada. Nada. Moviendo para adelante la cosa. Me parece, me parece. Hoy día nos acompaña el publicista Cristian Leporati. Gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contenta de que estés acá y de que puedas conversar con nosotros acerca de, bueno, de lo que todo el mundo hoy día tiene en mente, que es la situación país, qué es lo que está ocurriendo con las manifestaciones, para dónde va esto, qué pasa con la publicidad además, cómo la publicidad se ha mantenido al margen o qué ha hecho con este tipo de situaciones y muchísimo más. Y vamos a partir hablando la historia del militar que botó su fusil. Es conocido como el soldado rebelde. Exacto. Él tiene 21 años y fue dejado en prisión porque se negó a realizar labores de toque de queda. Eso, Salfa, ¿cuándo ocurrió? ¿Cómo está hoy día? ¿Sigue preso? Cuéntanos un poco cómo surge esto. Parto por el final. Este hombre, este muchacho, para algunos de 21 años, soldado profesional, sigue preso por ya varios días desde cuando él entró en este acto de rebeldía, desde el puritano punto de vista de la milicia. Sin embargo, esto nos da para conversar en profundidad respecto a los símbolos que representa de cómo un ser humano adiestrado para seguir órdenes estructuradas, jerárquicas, sin que quepa el menor espacio a la duda, él decide, por las razones que ya vamos a explicar, botar el fusil. ¿Cuándo sucede esto? El día sábado, cuando finalmente se plantea un toque de queda para la región metropolitana y dado que tenemos acá la concentración más grande, en un comienzo de manifestantes y claramente de toda la población del país, comienzan ejércitos tanto del norte como del sur de Chile a movilizarse hacia el centro de esta nación. Pues bien, desde la tercera brigada, acorazada a la Concepción de Antofagasta, a la cual pertenecía ni más ni menos que David, es donde finalmente comienza a suceder este episodio que hoy nos invita a la reflexión y que obviamente nos permite entender cuáles son las distintas capas de un ser humano, aún en aquellos que parecieran que no tienen más dudas o no deberían tener más dudas o mayores reflexiones en la vida, como es un soldado. Finalmente, cuando la jefa de la brigada los coloca todos en fila y le explica cómo se van a transportar a las 3 de la mañana de ese día sábado, y nuestra misión es llegar, obviamente, a proteger el orden, es cierto, de la ciudadanía, disparando, al parecer, si es que fuese necesario, él simplemente da un paso adelante y dice no, y bota su fusil. Tenemos titular, señor director, cuando quiera. Soldado fue detenido por negarse a actuar bajo el estado de emergencia. Como decimos, David Veloso, 21 años, y que él en algún momento fue puesto a disposición del fiscal militar Cristian Ramírez Sepúlveda, y fue puesto a disposición y privado completamente de libertad, en donde todavía veremos cuál va a ser su destino, no solamente como soldado, como chileno, y digamos por todo lo que le confiere, en este caso, en su humanidad. Fíjate que este hecho rememora mucho un hecho bastante dramático que ocurrió para el golpe de Estado en el año 73, cuando el conscripto Michel Nach se niega a disparar contra su pueblo, según lo que se filtra, digamos. Uno ya no sabe qué tanto hay de realidad o no, de romanticismo en todo esto. En el caso del conscripto Nach fue bastante más dramático porque terminaron matándolo. No es un detenido desaparecido, se sabe que fue fusilado, fue apresado y fusilado, y establece también esta mirada, por un lado benevolente respecto a las violaciones a derechos humanos de las cuales hemos sido testigos este último tiempo, y por otro lado también uno establece también esta mirada de entender que finalmente dentro de las milicias, como dentro del cuerpo de carabineros, hay personas que efectivamente tienen una vinculación con el pueblo, como lo dijo Michel Nach: yo no voy a disparar contra mi pueblo al que pertenezco, que yo creo que uno no puede dejar de tomar en perspectiva. Es interesante este tema por lo mismo, porque creo que abre un debate muy potente respecto a cómo se establece esta dinámica dentro de las mismas milicias, que tienen formas de funcionar distintas. Oye, además hay que aprovechar el vuelito, dado que hay una revolución importante en el país, en las calles, y también en las instituciones por defecto, porque en verdad parece que no nos representan a todas las instituciones. También es interesante eso, tomarlo al vuelo y ver qué tanto hay que modernizar el ejército. El ejército de Chile, yo me acuerdo cuando vivía en España hace muchos años atrás,
militar, ya en esa época había objetores de conciencia. Yo decía, quiero que los objetores de conciencia. Y empezaba a investigar, claro, de gente que en un tema ético no estaban dispuestos, era la época más dura de la OTAN, que te obligaba a muchas cosas que realmente tú no querías ir a la guerra de los croatas, no te interesaba, y tenías todo el derecho a decir que no. Pero para llegar a eso te hace falta tener un ejército mucho más moderno, que sepa entender a la población, que esté más también ensamblado con la sociedad que está inserta, que además tenga un servicio más bien social que militar, porque a Dios gracias no vemos guerras en el horizonte ni siquiera muy lejano. Entonces, en verdad, adaptarse a un ejército mucho más contemporáneo y no tan encerrado en los regimientos. O sea, yo durante muchos años tuve una hija que tenía unos caballos y lo guardaba en un regimiento, y me metí mucho en la vida militar, y una vida muy bonita, pero una vida también muy cerrada y muy aislada de la realidad. Y lamentablemente no aprendimos con la dictadura, no aprendimos la etapa previa a la dictadura de eso, y seguimos a los militares no integrándolo a la sociedad. Y el ejemplo de este soldado que tiró el fusil, como tú dices, Salfa, es muy interesante, porque en el fondo es muy simbólico. Tremendo gesto. Yo no sé cuál es la historia familiar de él. Es una historia que hay que investigarla y reportearla. Algo sabemos de él. Ayer en una entrevista en otro canal les estaban entrevistando al director de Carabineros y hablaba de que es una vocación, que no es una profesión, sino una vocación. Pero efectivamente quizá no todos a la hora de los que hubo tienen la vocación para poder hacerlo. Yo no quisiera imaginar un chico de 21 años, yo tengo hijos de esa edad, teniendo no solo que luchar, porque además uno lo preparan como para luchar con un país contrario, frente a una guerra, pero con tus mismos pares, con chilenos mismos, la verdad es que no debe ser fácil. Esta acción, este hecho tan gráfico de botar el fusil, además de renovar la visión un poco de las milicias, ¿qué crees tú que da en el fondo como significado al resto de los civiles? A ver, simbólicamente yo creo que el mensaje no es para el civil. Yo pienso que el mensaje claramente es para las Fuerzas Armadas acá. Pero hoy día que están tan cuestionados los carabineros, los militares por parte de los civiles, también debe haber algún mensaje interesante, para ellos, ¿no? Pero es uno. Hubiera sido distinto, serían sido 15. Claro, un regimiento completo. Claro, ahí sí que ya es muy impactante y te habla que hay un problema en la doctrina del ejército grave, profunda. Pero yo creo que ahí es mucho más importante, y está empezándolo bastante bien, desde el comandante en jefe del ejército hacia abajo, ¿qué nos pasa con la doctrina nuestra? Que es como el corazón del ejército, la doctrina ahí donde ellos planifican, piensan cómo enfrentar la guerra y la no guerra. Es muy relevante, pero eso va a tener que cambiarlo, yo creo, porque este soldado es quizá una señal de algo mucho mayor. Claro que sí. ¿Sabes qué? Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Cristian, que esto se debería modernizar, ¿no es cierto? No solo hacer cambios en cuanto a los civiles, sino que en los militares también. Y yo no le quitaría tanto el piso, fíjate, de que no tenga vocación. Yo creo que simplemente cuando alguien tiene amor, en este caso por la patria, y hace un juramento, que me imagino tratando de empatizar desde él, ¿no es cierto? También son personas que tienen emociones, que tienen ideales, etcétera, etcétera, que tienen familia, que viven en un entorno. Entonces, también el entorno te influye, y el hecho de que no hayan estado de acuerdo, por ejemplo, en la familia, sus cercanos, su hogar, con el toque de queda o con la situación, el estado de emergencia y todo eso, también a él le tiene que haber afectado emocionalmente. Entonces, no porque, yo entiendo, uno jura la bandera y todo, pero uno siempre, yo creo que en el caso de ellos, están pensando como en defender a tu país y a tu patria con otro enemigo que es externo. Entonces, en esta situación que es un enemigo supuestamente interno, donde se tienen que poner de acuerdo entre los chilenos, ¿no es cierto?, es distinto. Entonces, yo creo que tener la libertad para decir, oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y bajar el rifle? Debería ser un derecho, así como estamos nosotros hablando, ¿no es cierto?, de que los chilenos tienen que tener el derecho a llegar a fin de mes y tener un sueldo digno. Creo que también ellos tendrían que tener la libertad de poder decir, ¿sabes que no estoy de acuerdo con esto y hago un paso al lado? Y por último, a lo mejor, la consecuencia podría ser, sí, tomo mi responsabilidad y me dan de baja de la institución, pero ir a la cárcel, estar detenido una semana, quitarle su libertad, porque él no está de acuerdo con eso, no le hizo daño a nadie, simplemente dijo, yo no estoy de acuerdo, bajó mi rifle. ¿Por qué no puede tener un ser humano que también es chileno esa libertad? Pero mira, además piensa tú, es un chico de 21 años. 21 años. Y además piensa que uno habla de patria. Yo tengo mi tema con la patria. Yo en verdad creo que la patria es el mundo. La bandera. La patria no es un país que está entre una cordillera. No hay límites con la globalización. No hay límites. Y además cuando tú te conectás en el celular o en el computador, no sé, claro, ¿de qué me estás hablando? Estás conectado gente de la China, de Singapur. Entonces, además, la doctrina del ejército no tiene claro que además estos cabros 21, 22, 23, 25 años son de otra generación totalmente distinta. Absolutamente. Y están conectados con el mundo, y entonces, ¿de qué me
habláis de patria, de bandera, de himno nacional, que igual es interesante, pero estos chicos ya están en otro lado. Fíjate que tú acabas de establecer un punto muy interesante, que la diferencia entre lo que antes se podía hablar de un lado de cerebro a bajémosle un rango, a un cambio, adoctrinamiento, o a países que la única manera en que entienden que esto funciona es cuando ponen firewalls, ¿cierto?, respecto al libre flujo de la información, como China, y ni hablar de Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, cuando viven en estas burbujas y donde no pueden, como antiguamente, no lograr de que un joven, digamos, cuando está en sus días libres, termine abriendo su espectro, o sea, ampliando su conciencia más allá, digamos, de las vocaciones militares que le hayan inculcado forzosamente, digamos, o con su metodología. Finalmente, cuando llega un punto crítico, un punto de inflexión, él decía, ¿sabes qué? Yo voy a decidir en estos momentos, yo no voy a perder mi humanidad en medio de esta jerarquía que se me establece como en un grado de comportamiento. Fíjate que yo quiero retomar un poco lo que decía Cristian hace un rato, porque me parece que es muy relevante y de hecho una de las cosas que se ha cuestionado este último tiempo. Tú mencionabas el tema de las instituciones. Yo concuerdo 100% contigo, quizás partió con el tema del cuestionamiento de la Iglesia Católica, después se fueron sumando. Los políticos han sido muy cuestionados, los medios, ¿para qué decirlo? También. O sea, claro. Y en ese aspecto, fíjate que Cristian dice una cosa que me parece muy certera, que es el cambio a la manera de establecerse o vincularse desde estas instituciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. O sea, tú mencionabas el hecho de, efectivamente, hoy día de cuerpos de paz. O sea, son militares, efectivamente, pero que trabajan por cuerpos de paz, trabajan para ayudar a poblaciones que tienen hambruna, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, creo que es importante entender también como perspectiva que lo que se está pidiendo hoy día es un cambio bastante más radical. Y yo creo que esa es una de las miopías que no se están entendiendo. Exacto. No están entendiendo los medios, no están entendiendo los políticos. Piensa tú, lo venga que para este cabro, y para todos los chicos más jóvenes que están en el ejército, ver los memes que hoy en día han salido. Ellos también no son memes, po. Sí, pues. Y ellos trabajan en ese lugar. Meme, po. La comunicación es otra también. Es como trabajar en este canal de televisión y de todos los días te tiran tan duro. Venga, pues entonces imagínate para este cabro y para todos sus padres ver eso. Es terrible, po. Bueno, fíjate que aquí comenzó a darse intuitivamente un punto que es el origen, el génesis del conflicto con este soldado en particular, David Veloso. Nosotros hablamos de las nuevas formas de comunicación, ¿cierto? Que están enfrascados, de que en realidad él tiene otras perspectivas del mundo, está más globalizado este soldado que simplemente alguien que dice así como el mundo para mí, y en términos de protección, vocación y todo, parte acá en el norte, termina acá en el sur, digamos, entre cordillera y mar, y lo demás me importa un cuesco. Ya no es así. Pues bien, atención con el sistema, porque esta marcha finalmente, esta revolución que se ha generado, nace a la velocidad, al ritmo y con el teñido de las redes sociales. Ese es el lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje que la gente que está en el gobierno no lo entienda, no lo maneja y que se mueve, digamos, a una rueda de carreta mucho más lenta. Pues bien, días antes de que sucediera este momento donde él bota el fusil, ya este soldado había tenido problemas con sus superiores. ¿Por qué? Porque cuando comienzan las revueltas en nuestro país, él escribe en su Facebook lo siguiente. En su Facebook. Esto fue el martes, ¿no? Cuando bota fusil. Exactamente. Martes, ya, okay. Exactamente. Entonces él escribe y dice, él está en un molestar por toda la situación que se le está dando, porque él no tiene por qué proteger a quienes le roban a su propia familia. Y su teniente se mete en sus redes sociales, que ahí es considerado como parte de sí, y le dice, borra lo siguiente. David Veloso, finalmente, lo que escribe después de que queda apresado, él hace el siguiente comunicado. Ahí está, esto es lo que pone, mira. Me amenazó que llegando allá me iba a meter preso en el regimiento Win. No quería ir, entonces, por lo tanto votó el fusil, por dos motivos. Uno, porque tenía miedo, y la otra, porque quería presentar mi baja voluntaria. No me sentía cómodo estando ahí, no me sentía cómodo en la misión que me estaban dando. Antes de que él, obviamente, lo meten preso por votar su fusil, a él le piden, mira qué interesante el símbolo, que dé de baja su opinión en su red personal, que, como dice la palabra, es una red social pública. Bueno, un poco, y a eso, oye, súmale a eso los carabineros, acuérdate, un tiempo atrás, cuando se sacaban fotos como modelando. Eran carabineros. O sea, en verdad, hay un problema con la doctrina militar en general. Exacto. No saben cómo abordar a la gente más joven que usa libremente las redes para difundir. Exacto. Porque hoy en día tú con el celular
te puedes meter hasta la cama con el celular y sacarte una foto. Exacto. Entonces ya no hay privacidad, ella es relativa. Bueno, pero yo creo que eso que está diciendo, Cristian, es súper relevante porque en definitiva hay un cambio en las dinámicas comunicacionales que uno tiene que tomar en consideración hoy día, si es que quieres entender el mundo contemporáneo. No es fácil entender ese cambio y por otro lado, efectivamente, lo que tú crees que es privado no es privado. Exacto. Que eso también es re importante. Nosotros lo comentábamos, creo, Eva, el día de ayer, que yo te contaba de este cabro que pelea por los niños, niñas y adolescentes, Cristóbal Yesen. Fíjate que leí su comunicado porque lo tomaron preso yendo por la calle y la razón que le dieron para tomarlo preso fue que que él jodía mucho, hueveaba en realidad por redes sociales. Esa fue la razón. Y afortunadamente una persona de derechos humanos estaba ahí cuando lo tomaron preso, tenía incluso un problema ocular, que logró que lo sacaran a los 5 minutos. Pero esa fue la razón que le dieron. Lo que quiero decir es que finalmente todo lo que nosotros hacemos es público. Ahora, en eso estoy de acuerdo y efectivamente los tiempos han cambiado. Yo creo que hoy día la tecnología ha hecho una forma de comunicación totalmente distinta, pero ¿cuál es la injerencia y el poder que tiene, en este caso, mi jefe o en este caso, sargento, que le pide que borre una opinión que es personal y que está usada en una red social que es de él? ¿Eso habría que normarlo nuevamente? ¿Habría que meter las redes sociales en el ejército y poner el límite y no poner límite? Están tan perdidos que no son capaces, porque esto es capacitación. Claro. O sea, este chico, si hubiera estado bien entrenado, jamás hubiera subido ese comentario a un Facebook, a un Instagram, a un Twitter, donde sea. Pero tiene 21 años, Cristian. Pero no sé, pero por lo mismo, dado que tenemos hoy en día, en el fondo, lo que es la privacidad se perdió de alguna forma. Sí, el límite es muy efímero, te das cuenta, y depende también de la madurez de cada uno, de lo que uno entiende por privacidad o no privacidad, cuánto uno muestra de su pareja, de un amigo, etcétera. Es súper relativo. Entonces a esta gente hay que, para empezar, o te vas por el lado de la libertad y dices, bueno, que estos chicos sean más libres y me acomoda este concepto de libertad como lo hacen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sí. O simplemente capacito mucho más a estos chicos. Que además... pero ojo, pero en Estados Unidos también tuvimos una situación similar, pero completamente al revés. Sí, vaya a tener objetores hace tiempo, conciencia. Claro, claro, pero además tenéis muchas imágenes de los mismos soldados que estuvieron en Irak y estuvieron la última vez en Medio Oriente, que tomaban fotografías muchas veces con sus fusiles, con cuerpos de cierto inocentes, torturando personas. Entonces se da también para el otro lado. A mí me parece que ningún ejército, al menos de lo que se logra ver a través de los medios de comunicación, ha sabido tomar bien esta posta, ha sabido entender hacia dónde hay que llevar la comunicación para que juegue en pos de ellos como institución en lugar de que jueguen contra. Un poder. Esto fue una opinión solamente, y una opinión termina siendo mucho más dolorosa para la institución que una fotografía. Y me parece que nosotros... O sea, a mí me importa lo que pasa en Chile, más allá de lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros tenemos una visión distinta a los militares. Para nosotros los militares son siempre malos por lo que enseña nuestra historia reciente. Sin embargo, en países como Estados Unidos los militares son héroes. Creo que tenemos que buscar una manera en que se saque ese estigma tan difícil de los militares, pero después de lo que ha pasado durante estos últimos 13 días, me parece que va a ser mucho más difícil para las generaciones que vienen después. La limpieza va a ser muy larga. Perfecto, pero más allá de que le juegue a favor o en contra de las redes sociales y que hoy día existen y que es un hecho, ¿cuáles son los límites? Insisto, porque hay jóvenes... Tú puedes entrar al ejército a los 18 años, puedes ser carabinero a los 18 años. Que mira, todo el problema al final radica, y esto nos pasa a todos en la vida pareja, en todo, hasta lo más personal. Todo pasa por la palabra poder. Y eso es. El tema es que el poder cambió de alguna forma, ya no se entiende el poder de la misma forma. Antes el poder era súper simple. Yo controlo la información porque tengo el poder. Y se acabó. Pero hoy en día ya el poder, y el ejército, los medios de comunicación en general, las empresas, ya no tienen ese control. ¿Te fijas? El gerente general puede decir, oye chicos, no digáis esto, porque si no nos vamos todos para la casa. Y se le salió, era muy joven y lo puso en Twitter y se viralizó. Pero eso se da cuenta, o sea, hay que entender el poder de una forma distinta. Y sobre también muchas veces los estados de ánimo, que a mí me parece que son un poco injustos. Una cosa es que yo trabaje en una empresa y escriba mañana un tweet contra el lugar en el que trabajo. Y otra cosa es que me tocaba verlo, en mi rezo les ponga que tuvo un mal día, un día de mierda en la pega, ponte, que es algo que me pasa personalmente, que posiblemente mi jefe o mis compañeros de trabajo ese día no lograron verlo y eso me termine perjudicando en mi trabajo. Creo que hay un límite entre cómo lo dices y las cosas que dices que te terminan perjudicando frente a otros, sean tus superiores o sean tus jefes. ¿Cómo sigue esta historia, Salfate? Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este joven soldado, 21 años, David Veloso, escribe, entendiendo lo que se le viene y su
no deber, ya, porque no quiero ocupar esa palabra, pero su obligación como soldado, ¿cierto? En el lugar donde él está inscrito profesionalmente, como quieran llamarle, él pone esto en su Facebook y dice, yo no voy a defender a quienes hacen más miserable a mi familia. Está hablando de los poderes fácticos, ¿ok? Pues bien, le dice su teniente, sácame eso. Entonces sabe que se viene mal esto. Entonces él ya está tremendamente empoderado con lo que va a hacer. Él dice, pienso renunciar y todo, pero lo pilla la máquina, por supuesto, y él cuando las trae la mañana los colocan todo adelante y dicen, se suben todos los camiones, vamos rumbo a Santiago y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Él agarra su fusil, lo tira al suelo y dice, no, yo no me voy a prestar para esto. Lo toman inmediatamente detenido y es cuando ahí pasa la madrugada del sábado y ya el día domingo a las 11 de la mañana, David, cuando queda detenido por esta misma situación, comienza a imputárselo o comienza a aplicarse sobre él el código militar. Esta vez, lo leo literal, bajo el delito de, abro comillas, desobediencia propia. El titular lo muestra de la siguiente manera, porque les vamos a contar en qué se encuentra este joven militar hasta el día de hoy. Corte marcial rechaza amparo de soldado detenido por no actuar, como se le mandó, en toque de queda. Bueno, se interpuso, como bien se señala ahí, un curso de amparo ante la Corte Marcial Militar, que como decíamos, funciona bajo sus propios estatutos, que no son las mismas que las civiles. Y finalmente, mientras estamos en el veremos, y dada la situación país que aún prosigue, y siendo que es solo un caso, como bien decía Cristian, si hubieran sido varios, yo creo que esto hubiera tenido otro tono, deciden mantenerlo privado de libertad hasta que seguramente encuentren el espacio, el paréntesis necesario para ver qué hacer con él. Ahora ya entendemos que él de su propia boca dice que él empezaba de alguna manera a hacer un acto de renuncia al ejército, pero no quería seguir con esto, pero mientras todavía pertenece a él y este acto lo hace aún con el uniforme puesto, va a cumplirse un ciclo, digamos, que ahí los militares van a entender, y ahí yo creo que, yo no sé qué cabida tiene la discriminación respecto a su caso, de tener, digamos, de aplicar un cierto criterio diferente, digamos, y siento que aquí no hay nada mayor que lamentar, a menos que quieran ocuparlo como ejemplo y de que quieren ser una sanción máxima para que esto no vuelva a aplicar. O al revés, o una oportunidad. O una oportunidad. Es que volvemos al tema de la vocación. Claro, ¿cómo lo tomamos? Finalmente, creo que es errado pensar de parte del ejército que cada persona que se pone en las listas y decide ser parte del ejército de Chile quiere ir a la guerra o quiere estar en un conflicto bélico. Hay muchos que entran porque es la posibilidad, tomando en cuenta los recursos que tengan su familia, de hacer una carrera y de tener asegurado su futuro hacia adelante. Entonces, yo no creo que este muchacho haya decidido ser parte del ejército porque tenía la posibilidad de ir unos contra otros y peor aún, contra tus propios compatriotas. Claro. Me parece que también puede ser la posibilidad de hacer carrera y tener un futuro un poco más seguro del que puedes llegar a buscar en un país como están las cosas hoy. Dato para todos nosotros, para Cristian, el organismo finalmente ha hecho una expresión, digamos, no un documento ante la prensa ni mucho menos, pero sí frente a las peticiones y solicitudes y preguntas de parte de la prensa, que cómo sigue esto, abro comillas, dicen lo siguiente: este organismo expresó su más estricto apego a las leyes y reglamentos vigentes, el cual es válido y exigible para todos y cada uno de sus integrantes soldados, particularmente subraya, ante los sucesos que se están viviendo en el país. Ya, por lo tanto, la oportunidad parece que no se ve, digamos, la vuelta. Bueno, es que esa es la típica, es que eso es lo lamentable, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, ahí ha pasado en todo, pasó en el Parlamento, pasó en el gobierno actual. El poder siempre se comporta de una forma súper predecible y poco creativa. Muy bien, ¿cierto? Exacto. En el fondo, el ejército tiene un problema grave, tiene una reputación bastante dañada, está en la parte de abajo de la encuesta. Tuvo el tema de los miles de millones de pesos, todavía no se logra saber dónde se fueron. No se va a saber tampoco. Y solamente no se sabe, se tiene un tema de reputación, de imagen, pero tiene además un tema de cambio generacional muy importante. Igual que a Carabineros ya no les cuesta, o sea, les cuesta mucho tener reclutas al ejército. Muchos, ya no es fácil como antes tener gente dentro, aunque lo usen para educarse, como tú dices, porque esencialmente es gente que viene del campo y ven una oportunidad para insertarse en la sociedad. La institución no se actualiza. Claro. Entonces hay una cantidad de cosas y ellos siempre se apegan al poder clásico tradicional y no son capaces de intuir bien los cambios, lo que viene a futuro, y vamos a castigar a este señor. Te fijas, en vez de darle una vuelta. No le gustan los cambios por lo demás. Una oportunidad. Claro, sí, Cristian. Claro, que a Pueblo le gusta el cambio porque le altera la rutina, le molesta la rutina. Claro que sí. Que le rompan la rutina. Y qué interesante y maravilloso sería que las personas tengan un líder, pero desde el respeto, desde la admiración, y no desde el miedo a que tengo que obedecer. Es que eso es lo que viene. Eso es lo que se viene. O sea, hoy en día no se hereda la calidad.
la calidad se demuestra y diariamente. O sea, no porque tú seas general, no porque tú seas ministro, no porque tú seas decano, etcétera, etcétera, lo tienes. Exacto. Tienes que evidenciar eso. Antiguamente uno le llegaba el título y estaba. Y no demostráis nada más. No es que te toca. No, ahora la demostración es cada día, cada segundo. Pero yo creo que ese es el proceso de cambio que se está generando en este minuto. Yo no creo que sea, o sea, la sensación que tengo es que yo ahí no creo que haya un cambio que se haya desarrollado ya. Yo creo que es un proceso y como todo proceso es lento, es complejo, es engorroso. Y vamos a destiempo con las instituciones. Y vamos muy a destiempo. Además, no hay que olvidar algo. En general, las instituciones, las Fuerzas Armadas, establecen una dinámica de aprendizaje que es desde la desestructuración de tu aprendizaje previo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención que plantea él cuando leíste su declaración en Facebook. Él habla justamente de su pertenencia a su entorno. Él habla de que, en definitiva, habla de no persona, va... no el soldado. Absolutamente. El humano, así. Claro, pero familia, claro, de hecho eso es lo que dice. Dice, yo no voy a hacer algo que vaya en contra de mi familia. O sea, él da cuenta, y como bien planteabas tú hace un rato, Cristian, él ahí da algunas señales de su entorno. O sea, él ha visto su entorno también perjudicado por este sistema, que es en definitiva el que está cuestionándose hoy día, digamos, claro, que es muy masivo. Y por otro lado, la institución más vieja plantea, no, si tú te metes a las milicias, tiene una cosa dogmática. La Fuerza Armada tiene una cosa dogmática como la Iglesia. No sé, la Virgen María subió al cielo en cuerpo y espíritu, entonces está la Virgen María ahí, no sé, en alguna parte de la estratosfera volando. No está en cuerpo y espíritu, no se cuestiona eso. Bueno, acá es lo mismo, hay un cierto dogma detrás de cómo se va estructurando la Fuerza Armada. Y ese dogma hoy día está siendo cuestionado, y yo creo que está siendo cuestionado en todo ámbito de cosas. Y yo creo que eso está haciendo mucho ruido. A propósito de juicio crítico, de muchas cosas que nosotros, incluso nosotros, los medios, estamos siendo cuestionados también. O sea, hoy día se nos está exigiendo otra manera de establecer los relatos en pantalla. ¿Cómo le explica eso a un soldado millennial, por ejemplo? Es que ese es el problema, porque hay un tema generacional. Naturaleza. Pero agarrándome las palabras de Cristian, que efectivamente hoy día hay poca creatividad y mucha y son muy obvias las respuestas. De repente el ejército en esta pasada debería de tomar esto como una oportunidad de empezar a modernizarse y demostrarse así también para la sociedad, ¿o no? Sí, a mí me tocó ir hace un par de años atrás, me invitó el Estado Mayor del ejército a dar una charla sobre lo que era la posverdad. La posverdad. La posverdad, claro, como qué pasa con las fake news y todas estas cuestiones. Y tú ves gente, es que el militar es como todos. Tiene una profesión, que es un periodista, que es publicista, ya tiene esa profesión, pero también es persona también. Tiene familia, tiene pareja, tiene problemas de deudas, tiene que cambiar la casa, el auto, no sé qué sé yo. Quiere tener vacaciones. Y esta dualidad es terrible, porque finalmente te estresa mucho. Ahora, en el ejército, que son mucho más dogmáticos y son verticales en mando, que es totalmente ajeno al mundo digital, que es mucho más líquido y más horizontal en todo. Y también incluso el mundo empresarial, que también está cambiando el mundo empresarial, algo mucho más horizontal. Esa cosa vertical se está acabando. Es tremendamente complejo, yo los veía a ellos, gente súper bien preparada, con posgrado fuera de Chile, gente que han estado en Haití haciendo labor social, súper importante, humanitaria, pero también tienen que ser militares. Entonces, entre ser militares y ser civiles, esa dualidad, esa especie de bipolaridad, no la saben asumir bien, porque siguen todavía ellos con un pie en el pasado, en ese mundo analógico, y no son capaces de ensamblar bien. Claro, y ahí viene el estrés, ¿te fijáis? Y vienen las metidas de pata, los errores, no entender al otro, no escucharlo, para poder afirmarse lo que sí dominan, pero que ya no dominan nada, porque todo cambió, ¿te das cuenta? Y no se dan cuenta de eso. Claro que sí, bueno, es como que las leyes, ¿no es cierto? Es como que dijeran, si eres soldado 100%. Pero no están contemplando que hay una persona que es hijo, que tiene otros roles, que es padre seguramente, que es hermano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que totalmente tenemos que cambiar y variar todo eso, porque además hay muchas personas que entran a la milicia, pero para obtener carreras como contabilidad, entre otras, ¿no es cierto? Y que claro, a lo mejor los mandaron a la calle a esta situación súper violenta, que a lo mejor algunos están de acuerdo, otros no, de estar ahí. Y qué fuerte que alguien tenga como la valentía de decir, ¿sabéis que bajo mi fusil no estoy de acuerdo? O sea, aparte son súper chicos, tienen 21 años. Igual tienen un arma en la mano. Tú bajáis del camión, entonces... te bajáis del camión, cabros chicos, ¿cierto? Te bajáis del camión en Plaza Italia y te empiezan a gritar milico atrás.
y te dan todo el día, y te dan la semana que estás en Santiago, o las 2 semanas que estás en Santiago, te dan duro. Porque le pegaban con la cacerona en el oído, por ejemplo. Sí. Es muy fuerte que te pase eso, ¿no? Sí. Absolutamente. O sea, que estás muy entrenado psicológicamente. Con una buena base psicológica, con mucha seguridad. Claro, los mundos internos que te corresponden fabricar en una sociedad bastante rápida y en algunos casos liviana. Fíjate que alguien con 21 años que ha pasado de tu núcleo familiar a una doctrina militar que tuvo otra familia ahora, finalmente los mundos internos que logra finalmente solidificar no están al punto o no están bajo los preceptos de que con 21 años un niñito, para algunos, digamos, te saque, como tú dices, de un camión, lo pongan y hay miles de personas que te están gritando algo en contra, como tú decías. No hay una persona normal, al menos, que pueda soportar eso. De hecho, a mí me extrañaría, si alguien es capaz de aguantar eso, yo creo que le hicieron un lado cerebro, porque finalmente es imposible que con una persona sana mentalmente no se te rompan todas las barreras frente a todo, digamos, un mar de gentío. Ni siquiera los carabineros, ni siquiera los carabineros están en la calle. Pero ¿sabes qué? Qué interesante lo que estás diciendo tú, Salfa, porque que no tienen calle de mano militar. Efectivamente, nosotros miramos la parte profesional. Pero, bueno, hace unos días atrás estaba leyendo un libro tan interesante, El poder de la hora, que no sé si lo leyeron, pero lo conocen. Bueno, donde se plantea que efectivamente uno reacciona a lo que pasa en el entorno, en la hora, pero también uno crea algo que se llama el cuerpo del dolor, donde está toda tu historia, tu infancia. Imagínense que ya una persona en este momento, por usar un uniforme militar, ya hay un grupo que está, oye, milicos, ya está así como una fuerza súper fuerte, como ejerciendo en contra, ¿no es cierto? Y de ellos, y si por ejemplo hay alguien que tiene problemas de autoestima, tiene mucho dolor acumulado, con sus temas propios personales, imagínate salir a la calle con el uniforme, con toda esta violencia contra ellos que también se da. Sí, o sea, en el fondo, el verbo también es un arma. O sea, ellos también son seres humanos. Entonces yo encuentro que él haya tenido la valentía de decir, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Yo lo rescato. Pero esto tiene que ver directamente por la visión que tenemos todos los ciudadanos de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas, posteriormente a la dictadura, posteriormente al boinazo, y posteriormente a muchas cosas más que pasaron, jamás tratan de hacer un trabajo de limpieza para cambiar la imagen que tienen los ciudadanos de ellos. Yo voy a contar una anécdota muy pequeña, y entiendo por qué la gente se violenta cuando ve militares en la calle. Yo estaba en Estados Unidos, me bajo del metro, y en la estación de metro algo había ocurrido, y estaba lleno de militares. Yo me acuerdo que bajo y los veo, y me pegó una impresión de echarme hacia atrás y asustarme. Porque, wow, están en el metro, ¿qué pasó? ¿O qué estará pasando? Y ese militar, en vez de estar rígido, está sonriendo. Salgo de la estación, hay uno de estos Hammer tipo guerra en la arena, así como amarillo, con 2 militares más, viendo su teléfono. Algunas personas se acercaban a tomarse fotografía en el vehículo. Entonces, mientras me encontraba ahí, bastante asustado, sin entender muy bien, por la historia que nos marca. Claro. Le pregunto a un tipo y él me dice, le digo, oye, ¿pero por qué están militares en la playa y pasó algo? No ha pasado nada. Están acá para darnos seguridad a nosotros. Porque ellos son nuestros héroes. Creo que el Ejército de Chile, las Fuerzas Armadas en general, mantienen un halo de oscuridad respecto a lo que nosotros pensamos de ellos como ciudadanos, y ellos tampoco han hecho el trabajo de tratar de buscar comunicacionalmente sacarse ese estigma de alguna forma. Yo no creo que todos los muchachos que entren a las escuelas del ejército actualmente, lo primero que digan es, sí, Pinochet, estamos con él. No creo. Entonces, y eso es la demostración de este muchacho. Solo una, imagínate que haya un militar joven que cree o que siente que él ya es como un soldado norteamericano. Eso ya pasó, ahora estoy bien, yo estoy seguro de lo que hago, lo hago por mi patria, y voy a ser un buen soldado. Y él va con una idea muy romántica de lo que él es, con valores positivos que seguramente se los deben entregar, y él dice así como, si un día le pasa algo a mi país, yo voy a estar ahí. No se preocupe, mamá, papá, quien no me conoce, yo los voy a defender. Claro. Y lo sacan ahora, y este es el primer gran enfrentamiento que tienen, y están todos gritándole cosas a la cara. Compatriota. Imagínate la ruptura que se genera y la divergencia brutal que se le propone. ¿Sabéis qué? Yo sí, pero yo creo que aquí hay algo que estamos sacando de la ecuación. Porque yo creo que el que un cabro, que me parece súper loable lo que él hace, y que además tenga análisis y capacidad crítica, me parece súper respetable, pero las Fuerzas Armadas de nuestro país son Fuerzas Armadas tremendamente ideologizadas políticamente. Y ese fue uno de los quiebres que se generó justamente en el año 73. O sea, una cosa es que un cabro de efectivamente el mundo rural, por razones X, Y o Z, decide entrar a las Fuerzas Armadas, y otra cosa es no darse cuenta
que en Chile, no sé en el resto del mundo, las Fuerzas Armadas tienen una ideología clara, son de extrema derecha. Sí. Pero los y eso jóvenes, se generó en el año 73. Es que no estoy hablando de los jóvenes. Hoy día, como bien dice Lama, yo no creo que vayan diciendo, no, Pinochet. Pero es que creo no, que tienen una visión distinta, pero las cúpulas es que a eso voy, y la falta de modernización, lo que dice Cristian, yo creo que hace una suma muy negativa. Terminas perteneciendo a una institución que tiene una cierta doctrina ideológica y que uno no puede establecer como algo que no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no significa que en las Fuerzas Armadas no haya gente que probablemente sea de centro izquierda, de izquierda, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que tenerlo en la cabeza. Vamos a seguir hablando de esto, muchachos, pero Eva tiene algo que decirnos. Decía, yo creo que aquí hay un tema que uno no puede dejar de ver y que eso pasa también con las instituciones. Yo insisto, este fenómeno que estamos viendo en las Fuerzas Armadas no es tan ajeno a fenómenos que vemos en otras instituciones, como tú planteabas al principio, Cristian. Y yo creo que nos acostumbramos a naturalizar cosas que hoy día no son naturales, pues no son como tan normales. Deberíamos ayudar a impulsar ese cambio que se genera desde el problema es que los medios también estamos ahí un poquito cristalizados. No, quizás no nosotros, pero los medios en general sí. Sería interesante que pudiéramos verlos como que son amigos que están ahí para ayudarnos y que nos entregan seguridad, tanto carabineros como militares, pero mientras se asocie a un partido político, a una tendencia, o para ciertas personas les rememoricen mucho la dictadura y todo eso, siempre van a estar en pugna. Sí, siempre van a tener gente en contra. Entonces, creo que el cambio va por ahí también. Quizás como que fuera una institución que a largo plazo se haga un cambio y se pueda mirar más como los bomberos, que la gente sí lo siente cercano, sí lo siente que los van a ayudar, y es totalmente distinto. Pero ¿sabes qué pasa? El problema también del ejército es que no se ha modernizado. Y eso también vale para todo, para todas las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, tú antes hablabas del tema comunicacional. En verdad, las campañas que hace el ejército, si ustedes se acuerdan más o menos, son como películas. Sí, un juego de video son tal cual. De shooters. Entonces los cabros, de verdad, si creen en eso, llegan ahí, imagínense un poco que son salvadores del mundo. A la aventura de la guerra te invitan, como una cosa así. Claro, pero la verdad, comunicacionalmente, que está el ejército, el Estado Mayor, y todos dependen ahí de lo que diga el comandante jefe. De hecho, y todo lo que piense, pum, baja por ahí. Estamos viendo una imagen recién que son como la forma que tienen ellos de hacer promoción, que te invitan a participar del ejército. Esa. Claro, así te lo venden. Claro. De hecho, te lo venden como imagen del desierto porque está muy vinculado. Es película. A las nuevas guerras norteamericanas en Medio Oriente. A los referentes modelos de la guerra. Claro. No es Vietnam, no es. Oye, que en verdad son muy jodidos los oficiales gringos, pero tienen una mirada mucho más horizontal en el trato. Sí, en cambio, el militar chileno es tremendamente vertical. Entre los mismos generales, todo lo pasa por el comandante jefe y él aprueba todo. Eso tú pensás, por ejemplo, en estrategia de comunicación. Modernicemos la comunicación del ejército, hagamos algo más distinto. No sé, hagamos cosas en los barrios, salgamos a la calle. Pasa por el general, el comandante jefe, y de ahí, si él lo aprueba, el resto fantástico. Pero ni siquiera entre ellos, que son pares, entre comillas, son pares en términos de cargo, son capaces de una dinámica más dialogante y más discrepante. Entonces, si tú no cambias esa cosa interna que tienen ellos, no van a lograr esa empatía que necesitan de cambio importante. Absolutamente, de chip, con toda la razón. Así es. Bueno, chicos, la verdad es que nos vamos a ir un segundo a comerciales, pero vamos a seguir conversando de esto. Ayer fue la marcha de los cascabeles, educadoras de párvulo, tranquilamente y en paz se manifestaron también, por supuesto, por sus derechos. Terminó abruptamente, desgraciadamente para todos, esta manifestación. A la vuelta de comerciales lo vamos a seguir conversando con todos ustedes. No se vayan, que seguimos, por supuesto, aquí en Hace Somos, conversando con todo el panel y con Cristian Leporati, invitado hoy día publicista, y viendo también, por supuesto, cómo la publicidad de repente cambia la imagen de un montón de instituciones, que es urgente que se renueven, entre ellas, por ejemplo, la institución del ejército. De hecho, eso es algo que van a tener que tener en muchísima consideración cuando la Fiscalía Militar revalúe el caso de David Veloso. 21 años, militar que cuando se le pide usted tiene que acompañar a sus compañeros para hacer funcionar el toque de queda en Santiago, él tiró su arma, su fusil al suelo y dijo un claramente no. Por ningún motivo. Él aún está privado de libertad y mientras se revisa su caso, esperemos que existan las consideraciones, siendo que el ejército ya en su primera instancia dijo que vivimos en momentos tan excepcionales que aquí es donde se veía quién es quién, así que van a aplicar el máximo rigor
rigor de la ley. Sí. Eso es de la boca para afuera, nadie se va a quejar y yo creo que muchos se lo van a agradecer si es que retroceden algunos cuantos pasos en aquellas comillas y finalmente dan un ejemplo, pero un buen ejemplo de cómo tratan a este soldado que simplemente no quiso ir a la guerra. Salvo un punto. Tal cual a veces. Está en Chile la Comisión de Naciones Unidas. Sí. Y ustedes saben que ser objetor de conciencia es un derecho universal. Absolutamente. Entonces, yo no soy periodista, no sé si van a hacer un link los abogados con esta comisión y con este caso. Yo creo que sí. Y si es que no, se acaban de enterar, buena idea. Yo creo que no deberían hacerlo. De todas maneras. Tiene que ir para hacia todos lados, no puede ser solamente la balanza hacia un solo... Excelente. Claro, y aprovechar esta situación como oportunidad también para ellos, para la visión que uno tiene de ellos y para empezar a modernizar su institución, que entre comillas está bastante añeja. Y ayer, marcha de los cascabeles. Marcha de los cascabeles que no Todo tuvo un fin parecía muy... absolutamente en calma, tranquilo. ¿Hay algo más inocente que eso? ¿Qué pasó, Jaime? Mira, por suerte no fueron las guaguas propiamente tal a marchar. Y la verdad es que esto tiene harto que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, porque de alguna forma esta marcha que no fue autorizada, esa fue la razón que dio Carabineros para reprimirla de la manera violenta en la que fue diseminada, digamos, la marcha, pone en perspectiva justamente lo que estábamos hablando, la capacidad de análisis de una situación X y el cómo reaccionar con sentido común o no, o con objeción de conciencia, como decía Cristian hace un rato, respecto a lo que nos estamos enfrentando. Las parvularias, producto también de su mal salario, condiciones laborales... Tal vez la Sala Cuna Universal también. Bueno, que es un tema muy importante, decidieron salir a marchar. Al alero también de que se llamó el Colegio de Profesores, el Colegio Médico y, bueno, la CUT, etcétera, etcétera. El día de ayer, ellas a las 11 de la mañana decidieron marchar y tenemos titular para empezar a conversar sobre lo que pasó. Carabineros reprimió pacífica marcha de educadora de párvulos que recorrió la Alameda. La verdad es que esto llamó tremendamente la atención porque, como bien decías tú, Eva, fue una marcha claramente pacífica. Ellas representan, estamos viendo justamente la imagen. Muchas de ellas con uniforme. A ver, con uniforme de parvularia. Y aquí pone en perspectiva algo de lo que estábamos hablando hace un rato. Yo aquí, fíjate, creo que ahí podemos hilar efectivamente y conjugar ambos temas. Porque uno dice, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está el criterio? Yo entiendo que la marcha quizás no fue autorizada. Me parece un poquito absurdo porque ayer la verdad es que marcharon todos. Sí, o sea, si por decir autorizado o no, estaban marchando todos. Y tú ves una cantidad de parvularias pacíficamente marchando. Se llama la marcha de los cascabeles justamente por las características que tiene. No sé, enarbolando consignas vinculadas a la Sala Cuna, como bien decía Alfredo hace un rato, vinculados a los horarios, a los salarios, etcétera, etcétera. Y esta es la reacción. La verdad es que llamó muchísimo la atención y generó un revuelo en redes sociales a propósito de lo que estábamos hablando hace un rato de esta nueva forma de comunicación. Y yo no sé qué es lo que les parece a ustedes, qué es lo que pueden decir de esto. Hay algunas personas que quieren hacer ver que el trabajo de Carabineros es porque están sobrepasados. Hay ciertas voces que quieren poner esa situación. Hay otros, como hablábamos en comerciales con Cristian, de que Carabineros está hasta cierta hora y después tiende a desaparecer un rato de las marchas y vuelve a aparecer más tarde, como que deja un par de horas para que pase lo que quieras. En esta situación me parece que es bastante injusto. Yo desde acá no veo ninguna parvularia con un pañal en la cara tratando de tirar un biberón con leche al carro Lanzagua. Me parece que a mediodía. Por eso digo, me parece que no están lo encapuchado ni tampoco en los actos vandálicos presentes de otras marchas. Entonces me parece que ese discurso de decir estamos sobrepasados, por eso reaccionamos así, no al lugar. Me parece que esto tiene que ver directamente cuando quieren hacer las cosas así nomás. De hecho, cuando lo que pasó en Fashion Spark, donde hubo un tremendo incendio. Santa Rosa con la Alameda. No había Carabineros. No había. Y muchas veces cuando es que están incendiando Baquedano, tampoco hay Carabineros. Perdóname, el carro Lanzagua sería ideal para ayudar en ese tipo de situaciones y no participa. Entonces, a los bomberos. Creo que acá hay esta es la mala publicidad que va a seguir generando odio de parte de todos los ciudadanos hacia la fuerza pública. Porque esto es lo que tú encuentras injusto. Un segundo, y ojo, quiero aclarar, y no lo digo yo, lo dice el director de Carabineros en una entrevista, ya insisto y repito, que dio anoche en otro medio, que ellos no están sobrepasados. Se lo preguntaron varias veces y él dijo que no estaban sobrepasados. No, y que lo han hecho súper bien, además, dice. Y que efectivamente estaban, y que la gente además estaba bastante conforme con el actuar de Carabineros. Es claro. Sí, solamente decir que, ¿cómo será
como organísticamente, o sea, como intuitivamente, me atrevo a decir, incluso algo que no necesariamente hoy por hoy tiene una cabeza, como son las marchas, ¿cierto? Funcionan desde muy de la interna, que cuando van estas parvularias, las dejan aparte, en el buen sentido de la palabra, vale decir, no vamos a mezclar las distintas protestas que se están llevando a cabo con ellas. Es como que las miran y dan un paso para atrás, como que por lo que representan, además. O sea, como una forma de respeto. Exactamente. Entonces, es impresionante. Dos cosas. No hay posibilidad de equivocación de parte de las fuerzas públicas. No son ninguna amenaza. Y la verdad es que ellas, obviamente, con su uniforme está claro en lo que van y que... Imagínate que el resto de la multitud dice así como que vayan solitas, porque que presenten su argumento completamente solita. Ellas tienen un punto particular y nosotros seguimos cuadras más allá, en la Plaza Italia, por ejemplo. Y aún así, las corretinas no les pasan el agua. Yo discrepo de eso. Yo creo que uno debe hacer diferencias. Son personas que son chilenos como todos, tienen derecho a ocupar la calle como todos. No hablemos de los otros que son eso, no tienen derecho a nada, los que destruyen, pero la gente que de verdad se manifiesta, puede ser médico, puede ser un niño, puede ser quien quiera. Claro, es como que tú no puedes reprimir. Lo hemos hablado más alguna vez también en otras instancias, pero el tema es una sociedad como esta que es bien portaliana, que todo tiene que ser perfecto, ordenado, que nadie se puede salir de su camino desde el momento que nace hasta que muere. De todas maneras, yo creo que esa perfección, el conflicto es bueno y está bien que pase, pero hay que saberlo llevar adelante y claramente a esta sociedad le molestaba, yo creo, el conflicto. Y le sigue molestando el conflicto, y estas son evidencias empíricas que están viendo en televisión de que nos molesta el conflicto, o a algunos al menos les molesta y no saben tampoco abordarlo bien. Ahora, yo estoy de acuerdo, los que se manifiestan de forma violenta, quemando cosas, yo no estoy absolutamente de acuerdo para nada y ni siquiera los meto en esto. Pero esta marcha, una marcha pacífica, educadoras de párvulo, hasta la marcha se llama la marcha de los cascabeles, o sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasó acá? ¿Son órdenes superiores? ¿Qué ocurre acá? Mira, de verdad, yo creo que tú acabas de dar en el clavo con lo que dijiste hace un rato, Eva, y yo no quiero dejarlo pasar porque me parece importante. De hecho, hoy día en la mañana una periodista de otro canal, que me parece, con todo respeto, irresponsable su comentario, porque ella dice que, claro, que efectivamente Carabineros se estableció apeló, digamos, a lo legal porque ellas no habían solicitado permiso para la marcha, y desde ese punto de vista esta es la forma de reprimir, digamos, esta marcha. ¿Por qué digo que me parece insólito? Porque, a ver, a esa hora había mucha gente marchando, mucha gente. Ellas no eran las únicas marchando. Segundo, hay criterios de verdad que yo apelo a que una persona de las Fuerzas Armadas tenga la capacidad de entender cuando ve a un contingente X de parvularias, con delantalcito, con cuellito bebé. O sea, oye, además hay calendario de marcha. O sea, ¿dónde está la inteligencia de Carabineros? Por supuesto. De decir, bueno, el calendario es el día de hoy, entonces a esta gente no me las toque el comandante, a esta sí me los toca, con estos de acá abajo. Sí. Y además, ¿no será que es porque hay una instrucción generalizada y en el fondo lo que ocurre es que como que no tienen sentido común de discriminar? ¿Sabes qué? Esto es una marcha pacífica, son parvularias, no es una amenaza para nadie, versus una marcha que a lo mejor sí hay encapuchados, sí hay violencia, y a lo mejor es como mano dura y pareja para todos. ¿No será una instrucción así? Porque si no, no se explica. Es que llama la atención, y yo aquí quiero retomar un poco lo que decía Alfredo hace un rato. Cuando tú te enfrentas a los incendios, llama la atención, fíjate que una de las marchas se abrió para que pasara un carro de bomberos. Perdóname, ayer se han abierto para que pasen ambulancias. O sea, lo que quiero decir es que, y marchas masivas, yo les conté que el viernes pasado yo no pude bajar de seminario porque no se podía caminar. O sea, estamos hablando de nivel de más. Y fíjate que los tipos tienen la capacidad de... O sea, la masa, po. La imagen de Santa Lucía ayer, que muchos acusan que fue una lacrimógena que termina quemando la ladera del cerro. Exactamente. Y tú ves la imagen y están toda la gente que está ahí ayudando a llevar la manguera para poder... Es muy raro. O sea, lo que te quiero decir es que ahí... Por eso, ¿cuál es que no lo entiendo el diagnóstico? Porque no sé si ellos tienen el poder de decidir, uy, mira, hay tías parvularias marchando, saquemos el guanaco. No tengo idea si es una decisión que parte por ellos o es una decisión superior. ¿Por qué a ellas si había tanta manifestación en paralelo? Ojo, lo pongo sobre la mesa el diagnóstico. ¿A qué se debe esta situación? Y además es un error garrafal, porque te generan un clima país
gigante. Esto es solamente un espacio puntual de una ciudad que es la capital de este país, pero es solamente un espacio, un framing, es un espacio. Sí, es un encuadre. Por culpa de eso que pasó ahí, ese encuadre se extiende como si fuera todo el país, que dice tú estoy pasando de Arica a Punta Arenas. Y no es así, además le hacen un daño gigante al clima del país. Es verdad. O sea, si tú fueras, o cualquiera de nosotros fueran esas particulares que va marchando, perfecto, vas con tus consignas, vas con tus pancartas, con tus carteles, ves que al costado de la calle está la fuerza pública, está Carabinero, está el guanaco posiblemente, sin reprimir nada, sin ningún tipo de represión, uno podría pensar, bueno, a lo mejor están acá cuidándonos porque posiblemente en algún minuto se pueden colar un grupo de encapuchados, hacer una barricada y nos estaríamos enfrentando nosotros las parvularias a un grupo de desalmados. Exacto. Y para eso entendería la presencia de ellos y si hubiese habido alguna barricada podría entender incluso el uso del carro de lanzagua. Pero cuando no hay nada y es como que llama por teléfono así como ahora, sáquenlas de ahí, ¡pum! Empecemos a tirar agua, me parece que es muy gratuito y es una mala señal. Tanto de lo que le logra molestar a la autoridad por lo que están marchando y segundo, para entender de que cualquier tipo de marcha, aunque sea la más pacífica posible, termina violentada por la presencia de la fuerza pública. Muchos argumentan de que el hecho de que estén los carabineros ahí violentan a las personas que van marchando. Bueno, y además si tú pensáis, es que me parece importante lo que acaba de decir Eva, porque hablamos el otro día de la marcha en Valparaíso. Sí. También, la represión fue de un minuto para otro. El viernes pasado, evidentemente fue una marcha fundamentalmente pacífica y eso estableció multitudinaria. Muy multitudinaria, sí, absolutamente. Pero fíjate que en Baquedano había niños viendo un escenario y de la nada, en algún minuto, apareció el carro lanzaguas y tiraron bombas. De la nada. Te estoy hablando a las 4 de la tarde, no estoy hablando a las 8 de la noche ni nada por el estilo. Y eso generó obviamente un movimiento y un miedo, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente fueron hechos aislados que no complicaron, digamos, la marcha en sí misma. Pero tú empezaste a decir, a ver, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo también, como tú decías hace un rato, Eva, a ver, desde Carabineros dicen que han actuado de manera correcta? No, mira, uno no está entendiendo. Vamos a la misma acción, hagamos un poco de historia. Imagínate ciencia ficción. Dale. El día, no sé, miércoles 16, jueves 17. Que los chicos entraban, ¿se acuerdan? Sí, entraban, se volaban. Si no hubieran puesto policía, que pasen nomás, que pasen. Una ciudad de 7 millones de habitantes, 2 millones de viajes, 3 millones de viajes diarios, o 2 millones, todo 3, no tengo la duda. Que pasen nomás, pasen. Ya lo controlamos de otra forma, ¿te fijáis? No. Pero el día 1 quedaron sorprendidos, el día 2, fuerzas especiales. O sea, Cristian, tú le pones a un estudiante, y todos hemos sido alguna vez estudiantes, le ponís algo verde al frente y por un tema irracional, lo que sea, animal, da lo mismo, te sale inmediatamente el discurso genético que tenemos contra ese color verde, es ponerle el paño rojo al toro. Y te criminaliza además. Claro. Criminaliza el reclamo que está haciendo, que no está bien. Lo fundamental. Tener un ambiente de tensión porque finalmente ya sabes lo que se viene. Claro, y le da el argumento y listo, y se arma. Fíjate que es tan importante lo que dice Cristian porque a mí me pasó justamente antes de que se desatara todo esto, tomando el metro, de verdad era muy ingrata, era muy angustiante la situación. Habían salidas del metro cerradas, fuerzas especiales, militares también, ojo, no solamente Carabineros. Antes de. Jueves, miércoles, cuando empezaron las evasiones. Puertas cerradas, tú tenías que partir por ciertos lados, militares afuera, Carabineros en las escaleras, tú tenías que salir por una sola escalera, era mucho más complicado, o sea, había una situación, armaste el escenario de la represión. Exactamente, y ¿sabéis qué? Y pasaba una cosa, Cristian, que es súper importante lo que estás diciendo, porque efectivamente no había yo, no estudiante, papá de estudiantes, digamos, yo no me sentía cómodo, no me sentía protegido. Al contrario, me sentía incómodo y muy desprotegido. Amenazado. Absolutamente amenazado. Preocupado de lo que va a pasar a corto plazo. Y por otro lado, y aquí yo no quiero dejar pasar algo que me parece súper importante lo que va a decir Cristian, porque hace poco, la semana pasada, salió un estudio de Javier Ruiz Tagle, súper interesante respecto a el costo de la evasión del metro versus otros costos y otras evasiones de las cuales hemos sido testigos este último tiempo. Y la verdad es que si tú pones en paralelo es irrisorio. O sea, de verdad la evasión del metro era, ponte tú que 100 contra 100 millones. O sea, ni siquiera no había punto de comparación. Y desde ese punto de vista, ¿por qué me hace tanto sentido lo que dice Cristian? Porque efectivamente quizás la lógica habría sido como, ¿sabéis qué, cabrón?
Sí, manifiéstese, tienen toda la razón, efectivamente. Y pensar desde ahí, sabéis que en realidad esta es una locura, veamos cómo cresta lo hacemos, pero no podemos subir este transporte público. Se impone el poder tradicional clásico. Exactamente. De poner el pie encima, aplicar la ley. Sí, es muy potente. Y eso ya es otra época esa. Y eso yo creo que es lo que... Yo creo que eso es lo que hoy día las instituciones, y vuelvo un poco a lo que decía Cristian al principio del programa, yo creo que todas las instituciones estamos en una dinámica de cambio que de verdad o nos subimos a ese cambio o de verdad yo creo que vamos a empezar a quedar obsoletos y de entorno obsoleto. Mira, perdón, aquí está con los alumnos hoy día en la mañana viendo el tema, cómo viene la semana que viene, todo el tema de asamblea, y que es complicado, es muy complejo. Y los chicos me decían, nosotros no queremos ver televisión porque en verdad estamos todo el tiempo en la calle y no estamos viendo lo que pasa en la calle y en la televisión. Bueno, cabros de 21, 22... Una crítica súper permanente desde el principio. Absolutamente. Fíjate que hoy día... Esa ha sido la crítica, tenés razón, Eva. Sí. En uno de los discursos del presidente hoy día hizo una referencia, así como el papá Estado, ponte tú, algo así como... Hizo una referencia medio paternal. Bueno, fíjense cómo está ocurriendo en muchas familias la relación entre padres e hijos, en donde antiguamente había una cosa muy de potestad, digamos, de levantar la mano, y que eso fue cambiando, y hasta que hoy día un hijo, digamos, si que considera algo injusto, te puede ir a demandar o ir a buscar a los carabineros, digamos, para arrestar, digamos, que le dieron la vida. Entonces, si es que no entienden que las dinámicas a nivel de los núcleos centrales sociales, eso ya se estabiliza de otra manera, imagínate, digamos, con lo poco preparado que están, como por ejemplo controlar, en el caso de que sea una manifestación que quieren dejarla pasar como elevación del metro, es que después se hubieran cerrado las puertas y que el resto de la gente reclame, oye, no sigan saltándose porque nos cierran las puertas y no podemos subir al metro, que otra cosa. Nada, le pusieron a los militares y la imagen que usted está viendo en la pantalla, digamos, es la conclusión a poco más de una semana de lo que era así. Ya le prendió un fósforo a eso y se... Espérate, tú el otro día, ayer llevamos 10 días, dijiste, ya llevamos como 2 semanas. No, llevamos 2 semanas. 13 días. 13 días. Ahora, yo creo que efectivamente esto establece cambios donde creo que todos tenemos que cuestionarnos. Lo que decía Cristian es cierto, o sea, efectivamente, si los que trabajamos en los medios también tenemos que cuestionarnos el relato, porque las maneras de manifestarse han cambiado, la publicidad ha cambiado, los medios han cambiado, los relatos han cambiado. Y creo que si no estamos acorde a ese cambio, entendiendo que, y me encantó que mencionara lo líquido, digamos, porque me encanta Bauman, si no estamos entendiendo que las cosas hoy día son distintas, se acomodan de distinta manera, estamos perdidos como sociedad, y los que más estamos perdidos somos los viejos vinagres. Entras tú también ahí. No, yo, perdón, pensé que eran los dinosaurios. No. Es más, el que entra es Alfredo Lamadrid. Yo, perdón, el olor y ahora entra. Me lo dejaste presentado. Acá, aceto balsámico a esta altura ya el olor. No, me lo deja presentado, y además siempre hace los temas como de Lolo. Dani. Tiene como 40 años. Hay que sacarle los temas de... Sí, se ve nomás. Eso te gustaría a ti. Bueno, de nuevo te va a tocar... Te va a tocar hoy día. Ser inmaduro. Las manifestaciones... Es verdad. No, muy bien, lo quiero a mí. Las manifestaciones viralizadas que ven ustedes, los lolos... Así que, y además desde el punto de vista de nuestro Lamadrid, que no deja de ser, a lo menos, llamativo. Hace algunos días está... cierta campaña que, como todo movimiento social que es potente, busca desestabilizar ciertas cosas desde adentro, que tiene que ver con yo protesto en mi casa en paz, yo me manifiesto de otra forma, no más violencia, que es una propuesta bastante válida, pero que sin duda en algún minuto logra poner a unos contra otros, que me parece que es el mejor negocio que puede tratar de hacer la autoridad en este momento, en lugar de meter más represión. Es una forma distinta de atacar el problema del fondo, que peleemos entre nosotros, en lugar de que peleemos contra ellos. Sin embargo, dentro de las manifestaciones que hemos visto durante los últimos 13 días, han habido formas distintas de mostrarse y de protestar. Bailes, música, un momento bastante alegre. Ayer revisábamos a la señora que maneja el bus escolar, que hace de Baila Pikachu. ¿De veras? Entonces me parece que ha tomado también ciertos ribetes distintos que lo hacen ser por lo menos llamativo. Posiblemente algo que no aparezca en los medios internacionales, ya que ayer fuimos portada en un diario en China. Ese es el nivel de lo que está pasando en nuestro país. Víctor Jara sin duda ha sido una de las voces más escuchadas, más retomadas, como dijo Salfate el otro día, respecto a esa
esa voz de protesta que hace tiempo la música chilena había estado perdiendo el último tiempo por la sociedad de mercado, la sociedad de consumo en la que estábamos envueltos. Acabamos de escuchar y vamos a revisar una versión de Te Recuerdo Amanda, realizada en medio de un toque de queda en Portugal. Lo invito a escuchar y luego a comentar esta maravillosa forma de protestar. Revisamos. Mira, la situación es la siguiente. Calle Portugal, se encuentra toda la gente violando como ocurrió durante todo el toque de queda, la hora a la cual había que entrar a guardarse la casa, guardarse. Y en ese momento esta mujer decide salir al balcón de su departamento y entregar esta versión de Te Recuerdo Amanda para todos los que se encontraban ahí. Exacto. Lo que me parece que es una manera distinta y siempre he pensado que a la autoridad cuando la protesta va ligada a la cultura es mucho más dolorosa porque entra mucho más profundo en el sentir de las personas y la transforma en una bandera mucho más potente que la misma represión que busca muchas veces. Es otra alquimia. Es otra alquimia y esa alquimia yo siento que va muy dentro de nosotros los chilenos, como pasó con el bar de los que sobran, el derecho a vivir en paz, etcétera, etcétera. Una maravillosa forma de demostrarlo y sin duda algo que no deja ajeno a ninguno de los que participaron, incluso los que no participaron, los que incluso tienen la oportunidad de ver este video y compartir ese sentir. Y todos guardaron silencio, qué increíble, hacer una pausa, digamos, en el discurso de la protesta, para finalmente así como... Escuchen, esto es. Tú que viviste en España, es como un poco una saeta que se hace en Semana Santa los Cristos cuando pasan. Es verdad. Por las calles. En Sevilla, que además hay una multitud de gente impresionante y se guarda un silencio absoluto y sale una persona con este mismo quejío, es como un quejío que sale del alma y canta, en este caso en España, en Sevilla, es una canción religiosa. Acá este himno tan hermoso. Sí, porque esto es bonito, yo lo que he visto, yo trabajo en el centro, por lo tanto me toca ver todos los viajes de los cabros jóvenes de República a la zona de conflicto, entre comillas. Y esto ya de alguna forma es una fiesta y yo creo que de alguna forma también la gente está como disfrutando esta ciudad por primera vez de mucho tiempo. Como que de alguna forma siente que pudieron resignificar algo que era violento, como fue esta protesta en su inicio, y ya lo están viendo como algo más cultural. Y, están disfrutándolo eso, de verdad lo están disfrutando, yo siento. Yo los veo pasar con banderas, con las bubucelas, van cantando. No, las pancartas, las mismas pancartas. Es bonito, esa parte es muy bonita. Sí, además como si las calles fueran arterias tapadas por el tráfico automotriz, es como si fuera el remedio, así como que pues llegáis caminando para todos lados. Exacto, como que camináis. El sistema circulatorio de la ciudad. Eso es bien bonito. Ahora, yo creo, es loco la relevancia que ha tomado Víctor Jara. Bueno, este año fue un año bien particular. De hecho, se hizo un festival y un documental vinculado a Víctor Jara. Y la verdad es que ha sido bien relevante la figura de él, porque finalmente es como una especie, es un mártir de un momento histórico bien complejo. Y por otro lado, tú mencionabas, Alfredo, y que me parece relevante destacarlo, el tema de la cultura. Porque la cultura en este país de verdad se ha visto muy mermada. Se ha visto mermada desde esta idea de que todo es espectáculo y todo es show. Y venía a la baja, venía a la baja el presupuesto de la absolutamente, a la baja el presupuesto de la cultura, se quita la historia, no hay filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hay una situación que yo creo que es muy compleja y esto ha permitido que la cultura tome un sitial que no es menor, este tipo de manifestaciones y otras que hemos visto, de las que pasaron afuera de la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Yo estuve 4 años, por suerte, estuve 4 años, aprendí mucho en eso. Fui 4 años consejero de Cultura, que ahora es el Ministerio de... Sí, perfecto. Pero en esa época se llamaba, unos años atrás, Consejo de la Cultura, y yo fui consejero ahí. Y fue re interesante ver cómo era todo, era poca plata. Y cada vez que se usaba la cultura... Guay Nocturno lo usaba básicamente como un evento para promocionar, propagandísticamente hablando, algo de ese gobierno de turno. O sea, siempre la cultura en Chile se usan como panfleto para el gobierno que está en el poder. Entiendo el lado, porque puede ser también after office. Oye, a nivel personal, esta es la imagen que a mí más me marcó del primer fin de semana de manifestaciones. Algo así como una escena...
que podría ligarse mucho al cine, que podríamos entender desde una perspectiva completamente distinta y también casi como un pequeño homenaje funerario, siento de alguna forma, que es la famosa imagen de este hombre que toca un arpa dentro de un bus del Transantiago que fue completamente calcinado. Revisamos la imagen y comentamos, mira. Esa es maravillosa. Wow. Ahí te das cuenta, acá hay un choque brutal entre la violencia y el arte. Impresionante. Él está tocando una cueca, por lo que logramos escuchar bastante bien. Encima, además. Es algo muy nuestro, algo que lamentablemente un estilo musical folclórico que solamente se recuerda una vez al año, que es en septiembre. El resto del año, créeme que nadie escucha ninguna cueca jamás. De hecho, también Daniel Muñoz en algún minuto fue con los cuequeros de Chile frente a la Moneda a cantar y a tocar cuecas para hacer sentir su malestar a la autoridad. Pero en una de las cuecas en Lo Barnechea bailaron cueca. ¿Perdón? En una de las protestas de Lo Barnechea bailaron cueca. De hecho, perdón, hay una imagen incluso de, no sé si en Rancagua, no recuerdo dónde, de un militar, fusil colgando el cuello, está bailando cueca con un protestante. O sea, ha estado presente en esta pasada, pero generalmente, y bien lo sabemos nosotros, tú que eres del mundo de la publicidad, se escucha cueca solamente un mes al año, que es septiembre. Me parece una escena bastante única y me parece que es la postal perfecta de todo lo que ha estado ocurriendo y de cómo también se puede manifestar incluso de una manera poética y artística en medio del mayor caos que puede vivir una ciudad como la nuestra. Es que es loco porque esa arpa, con la forma ya que tiene, con la música que está entonando... arpa chilena. Exacto, muy bien. Es como otra llama, mira qué loco, es una llama cultural, poética, dentro de algo que se quemó, de algo que murió. ¿Quién era este personaje histórico que tocaba el arpa mientras todo se estaba incendiando? Nerón. Es muy gráfica esa imagen, además una metáfora como espectacular, así como la calma del chileno, de lo de uno en la mitad de eso, de una micro quemada. ¿Te fijas? Es que eso lo choro a las ciudades, a mí me encantan las ciudades, con todo lo que tienen estrés, porque tú tienes múltiples mundos ahí. En Santiago pasa eso, en otra parte está pasando otra cosa, y la ciudad tiene esa maravilla de que tienes millones de historias, de relatos, de historias de vida en el mismo instante. Pues los bordes son galaxias. Claro, y ahí tuvo la suerte este hombre que, bueno, quizás él preparó esta escena, la filmó y la viralizó, pero... Esto está en todos lados. Cristian, está como para dar vuelta al mundo esa imagen visto desde el punto de vista de la publicidad, ¿o no? Súper impactante. ¿viste? Claro, impactante. ¿Sabes qué? Tiene que ver con una especie de... Yo lo vinculo como con la idea de una ave fénix, porque es efectivamente algo que está destruido, pero que desde ahí renace la purifica, además, tiene todo un llama. No, el fuego purifica, no el que mata. Otro himno que no podía faltar dentro de la manifestación es Gracias a la Vida. Algo que es tan nuestro y que también representa muchas cosas. En medio de una manifestación, las miles que han habido durante estos últimos 13 días, un hombre decidió dar su propia versión desde su hogar, obviamente amplificándolo, así como el vecino de nuestra editora periodística que con un micrófono en mano reclamaba desde su departamento, historia real. Este hombre decía hacerlo de manera musical distinta con Gracias a la Vida. Revisamos y comentamos, mira. El registro no es de la misma persona que realiza esta versión de Gracias a la Vida en su piano, desde su departamento, sino que es de un vecino que en ese momento escucha la música. Era una hora de cacerolazo, cacerolazo fuerte. Pareciera, como lo conversamos con Cristian, que puede ser Ñuñoa. Cacerolazo fuerte. Cuando empiezan a escuchar el piano, todos paran de golpear la cacerola y deciden deleitarse en un momento tan álgido con una canción tan importante como esta. Me parece que tiene, y ahí es lo que conversamos anteriormente, que la cultura y lo que sentimos nuestro logra ser mayor tiene una potencia distinta y una amplificación distinta al momento de protestar. Es distinto protestar con Gracias a la Vida que golpeando una cacerola. Por supuesto. Fíjate que es re loco, porque pensaba lo que mencionaba Cristian hace un rato y que te agradezco que lo hayas dicho, porque uno no logra
saber de aquellos que han trabajado en cultura cómo funciona efectivamente la concepción de la cultura. Desde la perspectiva de la televisión, yo personalmente soy muy crítico porque siempre se establece la idea de que la cultura es una lata. Yo soy un convencido de que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que no hay nada más entretenido y maravilloso que la cultura. Entonces, de repente, establecerse en estas dinámicas donde... Mira lo que pasa. Qué emocionante. Es maravilloso. O sea, aplauso cerrado. Sí. Aplauso cerrado, porque la gente efectivamente lo que quiere y es creatividad respecto a la cultura. Estas manifestaciones son creativas respecto a la cultura. Y eso te demuestra que la gente está dispuesta, está contenta, le gusta esto, le gusta el conversar. A ver, si aquí... ¿Sabéis lo que perdimos? Perdimos como capacidad crítica, perdimos capacidad de análisis, perdimos capacidad de relacionarnos. No, yo creo que ese tema nos llevó a una mirada súper individualista. Absolutamente. Sí, y lo que estaba, por eso yo hablo que yo pienso que esto ya está decantando a una fiesta. Lo que no quiere decir que en el futuro ya va a pasar cosas peores. No, claro. Pero ahora la gente se está viendo esto como algo que lo están pasando bien, lo quieren disfrutar, quieren caminar libremente por las alamedas. Y eso es bonito, sí, porque de alguna forma están volviendo, lo escuché la otra vez por ahí, que de alguna forma estamos recuperando un sentimiento de comunidad que teníamos perdido. De todas maneras. Y eso es una evidencia. Es impresionante. Mucho con la velocidad de las que nos han forzado. Para poder disfrutar esto, yo necesito detenerme. Y necesito escuchar la música al piano, que es muy, parece de lluvia, obviamente, que envuelve todo ese lugar. Que me bajo de un sistema que me obliga a ir apurado, para que no me haga preguntas, para que no detenga a disfrutar de estas cosas, ni aprender cosas nuevas. Entonces, en momentos de pausa, fíjate que de a poco va a ir decantando, digamos, lo que quiero de aquí para adelante, quizás. Porque antes lo hablamos fuera del micrófono, hablábamos del tema de la rutina. El sistema funciona con rutina. Eso te iba a decir. Porque así te ordena la vida, tú no piensas tanto y ahí deambulas por tu vida hasta que ya te mueres. Pero esto que pasó también es muy interesante porque te das cuenta que igual puedes vivir sin ir al mall, perfectamente puedes vivir estando con tu familia, lo vas a pasar mucho mejor. Perfectamente puedes disfrutar la ciudad sin tener que pagar por ello. Y qué rico es caminar también. Entonces, y caminar también. Qué agradable. Entonces estás descubriendo cosas súper bonitas. Y todo es tan predecible que yo creo que todavía logremos tener capacidad de sorpresa frente a estos eventos y de esta manera yo creo que es una forma nueva de mirar las cosas, porque la verdad es que uno, como bien dice, tiene la vida como... Para ser feliz necesitáis re poco. El sistema te enseñó que necesitáis mucho, pero es poco. Ahora, ojo, el sentido de comunidad. Me contaba un conocido el otro día que en la cuadra de su casa, posteriormente a las primeras manifestaciones, sacaron la parrilla y los vecinos que no se conocían terminaron todos parrillando juntos. Creo que eso es algo positivo que estamos sacando de todo esto. Es otra barricada, una parrilla. Tiene otro fin. Claro, ahora con cerveza. Ahora un detalle. Bueno, esto también tienen. El derecho a vivir en paz se ha transformado en el himno de gran forma de lo que ha pasado en nuestro país durante los últimos 13 días. Una canción que hemos escuchado en todos los lugares y con distintas versiones. Una versión distinta quiso hacer la agrupación de músicos y coros que se juntaron fuera de la iglesia de los sacramentinos y hicieron hacer una versión distinta para que todo el mundo pueda disfrutarla y no solamente eso, participar de algo que hoy pasa a ser un himno de las protestas en nuestro país. Revisamos la imagen y comentamos aquí en Así Somos. Perdón, nota el respeto. Como si estuviera toda la gente en un concierto pagado. La diferencia es que no están pagando los altos precios que se cobraban hasta hace 2 semanas atrás por asistir a un espectáculo musical y que espero que sea otra forma de cambiar y de acercar la cultura a la gente. Y un barrio que tiene ese espíritu. Al otro lado de la iglesia tiene la asociación de libreros, de libros usados, digamos, que en algún momento se me acercaron, que estaban bastante conflictuados respecto a las nuevas formas de consumo de lectura, que son por descarga o compras, digamos, a través de internet. Hay que rescatar esos espacios, bueno. O sea, lamentablemente ha pasado a ser un espacio para coleccionistas. Claro. Te lo digo yo que lo soy y generalmente... Debería ser de frecuencia, debería ser de frecuencia, claro. Es como esa gente que dice, si yo ya leí este libro, lo terminé, no lo voy a guardar para mí, sino que lo voy a dejar para que otro tenga la posibilidad de compartir y entender lo que está ahí adentro. Algo que nos falta también entender, no solamente como país, sino que como sociedad completa. El hecho de poder compartir lo que estamos aprendiendo y decirle al otro, también apréndelo tú. No hay que acaparar. No hay que acaparar, exactamente. Ahora...
Maravilloso momento. Precioso. Creo que la música se ha tomado las calles. Lo decía Cristian, también está el baile. Y también algo tan... Voy a decir algo, voy a inventar un concepto balboístico, como Rocky Balboa, que es saltar la cuerda. Muy bien. Balboístico, un nuevo concepto estoy poniendo asociado. Rocky Balboa de tu época. De todas maneras. ¿Qué pelotudo más grande? ¿Qué pelotudo más grande? La gente decida en la protesta salir y saltar la cuerda. Ahora, ojo, hay que saber hacerlo como lo hacía Rocky Balboa. A ver. Comentamos, mira. Esto fue ayer. Ay, a mí me encantaba. Toda. Ahí está el talento, mira. Mira. De San Andrés. La comba. Mira, y el amigo se cayó. Saltar la comba. No llegaría a hacerlo. No, si no es fácil. Hoy, yo era seca, uno se entraba como por los laditos y podía saltar de a 2 y de a 3. Claro. Ahora también, para saltar la cuerda no consuman, ¿eh? Es muy importante no consumir. Es lo que le pasó al amigo, probablemente. Nuestro amigo, muy consumido. Charlie, a Charlie le pasó eso. Él en vez de evadir, el metro se estaba evadiendo. Entonces, como estaba evadiendo, termina en el suelo. No consumir, insisto. Parece que mira, ahí está, pum. Mira, no alcanzó ni a saltar. Pero se cayó solo. No es Charlie. ¿Tú sabes saltar la cuerda? Pero por supuesto que no. Con razón. Por supuesto que no. Ya te vamos a traer una cuerda para el próximo día. Vamos a ir a comerciales. Y me caí. No, yo no, el salto no va conmigo. Tantas cosas no van con él. Vamos a comercial y volvemos, no se vaya. Acá, a ver qué nos cuenta. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos. Agradecemos a Cristian Leporati por acompañarnos. Gracias. Un día difícil, tráfico atroz, está pero pesado. aquí estuviste. Sí, está bien. Muy interesantes tus puntos de vista. Y la verdad es Gracias que, por la invitación. es que estuvo muy... Yo por lo menos me entretuve. Sí, que se Ustedes, repita, chicos... ¿no? Uno de los grandes intelectuales de nuestro país. Que se repita, que se repita. ¿Expedientes ese va hoy día? Bueno, obvio. para usted, dedicado a usted, Ya. película de terror española. Lo último que salió al mercado. Esto es Herrementari, el herrero del diablo. Satanismo, culto, efectos especiales de España. Y esto para Jaime. Ícono cinematográfico, Marilyn Monroe especial. Los caballeros las prefieren crudas. Jaime. Comenzón de 7º año y una Eva y 2 años. Y colección privada, un muerto, un lunático, volado, drogado, en sus mundos personales. Mira. Para mi amigo Lama, Thailand, de Terry Gilliam. Cuando traiga una película bonita, ¿Pero cuándo? Ah, bueno, muy fácil, ahora en Expedientes. Listo, entonces se tiene que quedar en la red. No, perdón. Expedientes ese. Perdón, ahora en Expedientes. Eso, muy bien, maestro. Así está la cosa por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una linda noche. Y nada, chao, gracias a todos. Chao, chao.